Hay faltas duras en el fútbol, y luego está la entrada de Roy Keane a Alf Inge Haaland, una jugada tan brutal, tan violenta, que años después el propio Keane admitiría algo que casi nunca se escucha en el fútbol profesional. Lo hice a propósito. Sí, no fue un accidente, no fue una mala decisión en una fracción de segundo, fue venganza. Pero para entender cómo uno de los capitanes más respetados de la Premier League llegó a ese punto, primero hay que entender quién era realmente Roy Keane, porque antes de esa entrada, Keane ya era una leyenda, el corazón competitivo del Manchester United más dominante de los años 90, un líder obsesionado con ganar, un jugador que no entendía el fútbol como un espectáculo, sino como una batalla. Pero esa misma intensidad que lo convirtió en uno de los mediocampistas más influyentes de su generación, también lo llevó a cruzar una línea. Y esa es la historia del pecado capital de Roy Keane, la ira. La historia de Roy Keane comienza lejos de los grandes estadios. Nace en Cork, Irlanda, en 1971, y su camino hacia el fútbol profesional no fue el de una superestrella juvenil. Keane no era el típico prodigio técnico que dominaba desde niño. No era un mago con el balón, pero tenía algo que muchos otros jugadores no tenían: una obsesión brutal por competir. Desde joven entendió algo muy simple. En el fútbol, el talento te puede abrir puertas, pero el carácter es lo que te mantiene dentro. Su primera gran oportunidad llega en el Nottingham Forest de Brian Clough. Ahí empieza a construir la identidad que lo acompañará toda su carrera. Un mediocampista que podía recuperar balones, presionar sin descanso y aparecer en los momentos importantes. Pero el verdadero salto llega en 1993. Sir Alex Ferguson decide ficharlo para el Manchester United. En ese momento, el club estaba construyendo una generación que marcaría época: Giggs, Scholes, Beckham, Neville. Pero ese equipo necesitaba algo más. Necesitaba equilibrio, necesitaba carácter, necesitaba a Roy Keane. Para entender a Keane hay que entender su rol dentro del equipo. No era solo un mediocentro defensivo, era el motor emocional del Manchester United. Tácticamente cumplía tres funciones fundamentales. Primero, la recuperación agresiva. Keane no esperaba a que el rival jugara, lo atacaba, presionaba, interrumpía el ritmo del partido. La segunda función era el primer pase después de recuperar el balón. Rápido, vertical, sin rodeos, nada de posesión innecesaria. El balón tenía que avanzar. Y la tercera función era el liderazgo. Keane imponía un estándar competitivo dentro del equipo. Si alguien bajaba la intensidad, lo señalaba. Si alguien no corría, lo enfrentaba. Si alguien dudaba, lo encaraba. Ese tipo de liderazgo lo convirtió en capitán, pero también lo convirtió en una figura temida dentro del vestuario. Porque Roy Keane no tenía paciencia con la mediocridad. Si hay un partido que explica quién fue Roy Keane como futbolista, es la semifinal de Champions League contra la Juventus en 1999. El escenario era Turín. El Manchester United perdía 2-0. La eliminatoria parecía terminada. Pero entonces aparece Keane, empieza a ganar duelos en el mediocampo, empuja al equipo hacia adelante, contagia energía y finalmente marca un gol de cabeza que cambia completamente la dinámica del partido. Pero lo más impresionante no es el gol, es lo que ocurre después. Durante el partido, Keane recibe una tarjeta amarilla. Eso significaba algo devastador. Se perdería la final de la Champions League. Cualquier jugador habría bajado la intensidad. Cualquier jugador habría pensado en sí mismo. Keane hizo lo contrario. Siguió jugando con más intensidad. Siguió liderando. Siguió empujando al equipo hacia la remontada. El Manchester United termina clasificando a la final. Ese partido definió su leyenda: competitividad, sacrificio, liderazgo absoluto. Pero también mostró algo importante. Roy Keane jugaba siempre al límite emocional, y cuando vives al límite, tarde o temprano lo cruzas. El momento que define su pecado capital llega en 2001. El rival es Alf Inge Haaland, pero la historia entre ambos empieza mucho antes. En 1997, Keane sufre una rotura del ligamento cruzado en una jugada contra el Leeds United. En esa acción también estaba Haaland. Mientras Keane estaba en el suelo lesionado, Haaland lo acusó de fingir. Para Keane, eso fue una humillación, y nunca lo olvidó. 4 años después, Manchester United enfrenta al Manchester City. El partido avanza, la tensión crece, y entonces ocurre.
Keane llega tarde a un balón dividido y lanza una entrada brutal sobre la rodilla de Haaland. No fue un choque normal, no fue una jugada torpe, fue una entrada con rabia. El árbitro lo expulsa inmediatamente, pero lo más impactante llega después. En su autobiografía, Roy Keane reconoce algo que casi nunca se escucha en el fútbol profesional. Admite que la entrada fue intencional, fue venganza. La Federación Inglesa lo sanciona con varios partidos y una multa enorme. Pero el daño a su imagen ya estaba hecho. Para muchos aficionados, ese momento definió para siempre la figura de Roy Keane. Para algunos fue la prueba de que su liderazgo estaba contaminado por violencia. Para otros fue simplemente el lado más extremo de una mentalidad competitiva salvaje. Pero lo cierto es que ese episodio no fue completamente aislado. Keane tuvo muchos conflictos a lo largo de su carrera, con rivales, con árbitros, con periodistas, incluso con compañeros, porque su liderazgo funcionaba mientras todos aceptaban su estándar competitivo. Pero cuando alguien lo cuestionaba, Keane explotaba. El final de su etapa en el Manchester United llega en 2005, y no llega por falta de nivel, llega por un conflicto interno. Después de una derrota contra el Middlesbrough, Keane da una entrevista donde critica duramente a varios compañeros. Dice que algunos jugadores no tienen la mentalidad suficiente para jugar en el club. La entrevista es tan explosiva que el club decide no emitirla. Pero el daño dentro del vestuario ya estaba hecho. Sir Alex Ferguson entiende que algo ha cambiado. Durante años, el liderazgo de Keane había sido el motor del equipo. Ahora empezaba a generar fracturas. Poco después, Roy Keane abandona el club. El capitán del triplete se marcha por la puerta de atrás. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque la mayor virtud de Roy Keane y su mayor defecto nacían del mismo lugar. Su obsesión por competir. Ese fuego interior que empujaba al Manchester United a ganar partidos imposibles era el mismo fuego que lo llevaba a cruzar la línea. Sin Keane, probablemente el United no habría tenido la misma identidad competitiva. Pero con Keane, el equipo vivía constantemente al borde del conflicto. Es el dilema del liderazgo extremo. El mismo carácter que puede construir una dinastía, también puede destruir la armonía. Roy Keane no fue un villano, fue algo más complejo. Un competidor obsesivo que creía que el fútbol se ganaba con intensidad absoluta. Y durante muchos años, tenía razón. Pero ahora quiero saber lo que ustedes piensan. ¿Roy Keane fue un líder extraordinario o un capitán que permitió que su ira dominara sus decisiones? Los leo en comentarios.